la esposa de un dirigente de la Federación Agraria murió aplastada por un tractor. Es un drama que se vive en esa parte de nuestro país y agradecemos que nos atienda en esta tarde de viernes la colega, el periodista de Chaco, Javier Muñiz. Javier, Eduardo Germán y Daniel Quintero te saludan. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Daniel, le va. Muy buenas Hola. tardes a ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien. Javier, el día está ahora ahí ¿está en Resistencia, amigo? ¿Perdón? ¿El día? El día, ¿cómo se presenta? Sí. No, muy bueno. Excelente, excelente. Una jornada muy primaveral, muy tranquila, una temperatura ideal. Ojalá siga así un buen tiempo. Esto seguramente va a cambiar, pero una jornada muy agradable. Muy lindo día. ¿Usted tiene el invierno? Así, invierno para campera, ¿saben tener así o no? Sí. De hecho, estuvimos pasando los días más crudos de esta primera parte del invierno, con temperaturas bajo cero durante por lo menos 2 días. Sí, tenemos días muy fríos, pero tenemos el 80% del año con altas temperaturas, o temperatura media. Sí. Ahora nosotros para los primeros días de agosto ya se nos termina lo que es el invierno, la etapa invernal, y ya empezamos a vivir la primavera, que nos va a durar hasta los primeros días de septiembre. Ya calculamos que para la primera semana de septiembre las temperaturas vuelven a cambiar y después, bueno, soportar los calores de verano que nos van a acompañar seguramente hasta fines de marzo o abril, por allí del próximo año. En medio de todo esto, bueno, lo que decida la naturaleza, ¿no? Habrá seguramente tormentas, habrá días de mucho calor, habrá que cuidar un poquito no solamente la salud, sino también lo relacionado con los costos y los valores. Acá nosotros somos gente que de repente tenemos aire acondicionado como una necesidad básica. Sí. Así que bueno, imagínate por allí, eso se toma de esa manera y los valores y los costos de pagar esa necesidad es muy elevado. Sí, sí, igual que acá. Bueno, muchas gracias por esta parte. Bueno, Javier, ¿qué ha sucedido con la situación del dirigente de la Federación Agraria, que vemos que tiene gran revuelo político también? Mira, más allá del revuelo político, en realidad no generó una tristeza tremenda, sí, porque fue un accidente tremendo, pero tremendamente lamentable. No hubo nada más, bueno, es algo gravísimo, pero es una cuestión que es una desgracia, no hay palabras para explicarlo si no es de esa manera. Él estaba manejando su tractor, cosa que hacía habitualmente con su familia, porque son gente de campo. De hecho, estaban haciendo una limpieza en su campo y estaban incluso arando para preparar la tierra para volver a trabajarla. Y es algo que hacían habitualmente con su esposa, incluso su hijo estaba por allí también. Y en un momento iban los dos sobre el tractor. En algún momento él hace una maniobra, iban tomando mate, mirá, él hace una maniobra para poder esquivar un pequeño pozo que había por delante. Recordemos que un tractor no es lo mismo que si llegara a volcar por allí, alguien con la moto, esto es una bestia, y que se llega a volcar o generar algún problema es tremendo. Entonces intentó evitar ese pozo al maniobrar. La señora, entendemos que no estaría bien sujeta dentro de la máquina o en la máquina, y cayó del tractor, con la desgracia de que no tuvieron tiempo de reacción para maniobrar de otro modo y evitar que la rueda pase por encima de ella, ¿no? Así que bueno, pasó esto, que cayó del tractor, la rueda la pasó por encima y bueno, falleció a causa de las lesiones producto de esto en forma inmediata. Así que bueno, aplastada por una rueda sería, ¿no? Sí, sí. Una desgracia tremenda. Claro, pues nosotros por ahí no lo tomamos a Chaco, y Chaco creció mucho con el tema del campo, ¿no? O sea, hay mucho trabajo de campo. Sí, el interior del Chaco básicamente vive y se sostiene a partir de lo que es la producción agrícola-ganadera. Sí. Entonces los campos que hay acá son muy grandes y en realidad la gente que viene ya como familia de campo es tradición, bueno, que lo trabaje la misma familia. En general son familias destinadas a este tipo de tareas. No son familias para nada citadinas, son familias que vive de su producción. Muchos tienen campos muy grandes, tendrán producción grande, con personal, con empleados, con gente a cargo, pero no deja de ser, la mayoría de los casos, campos familiares, y que lo trabaja la misma familia. Es familia del campo, literalmente eso.
Y bueno, y en este caso estaban haciendo esto, estaban trabajando la tierra, estaban arando la tierra, preparando todo, y en esa maniobra lamentable, la mujer pierde el equilibrio sobre la máquina y cae bajo la rueda del tractor que conducía a su marido, que es este dirigente agrario, ¿no? De la Federación Agraria. Javier, pero fue absolutamente accidental. Perfecto. Se llamaba, es el mismo nombre tuyo, ¿no? Javier Druisanich. ¿Está bien? Druisanich. Javier Druisanich es el nombre del señor. Sí, es el nombre del hombre que iba conduciendo el tractor. De hecho, hubo testigos de las cosas, estaba el hijo por allí también. Sí. El mismo testimonio de quien estaba viendo esto fue, bueno, debe haber sido algo horroroso. El mismo testimonio es el que aclaró todo, ni bien llegó la policía y empezaron a hacer los trabajos de investigación. Las dudas fueron sacadas inmediatamente. De hecho, lo primero que uno sugiere es que pudo haber sido, no sé, un descontrol del vehículo, alguna discusión o algo por el estilo, pero no hubo absolutamente nada de eso. La señora iba tomando mate, sentada al lado del hombre en el tractor, y bueno, es una desgracia. Es algo que, mira, la verdad que lo pienso y todavía trato de entenderlo, no hay manera de que uno pueda entender lo que puede sentirse en un momento así. Es terrible. La familia, por supuesto. Claro. Bueno, además, no los conozco personalmente, pero destrozados, ¿no? Por lo que estoy leyendo, Javier, como decís vos, sí, padre e hijo vieron el momento, ¿no? Porque ya se cae y claro. Por ahí queda feo decirlo, ¿no? Pero la explicación que encontré en un medio chaqueño es que, bueno, el arado literalmente pasó por encima de esta señora, no murió en el acto, no había forma de salvarla. Estoy leyendo que Druisanich... No había manera. No había manera, claro. Druisanich estaba muy activo en términos mediáticos y políticos, según leo, porque él estaba en contra de la eliminación del fondo algodonero y había tirado una frase que decía: se sojizó la provincia y estamos en un problema grave. Hacemos mucho cereal, pero no tiene buena rentabilidad. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos un enorme problema. Mirá, nosotros en la provincia de Chaco, la producción algodonera es el bastión de la provincia, pero histórico. Es decir, la provincia de Chaco crece en torno al algodón. Y de alguna manera todo este problema que se genera con la quita de beneficios por parte de la nación hacia todos los sectores, en el interior de la República Argentina especialmente, genera muchas complicaciones. Todo el aporte que teníamos, no hablemos solamente del aporte desde el punto de vista monetario del sector algodonero, porque estos fondos, si bien son un fondo que beneficia a la producción algodonera, también sostiene la estructura para poder seguir generando los ingresos que la provincia necesita desde su propia producción agrícola e incluso hasta la ganadera, en muchos aspectos, con otros recursos que también se fueron retirando. Acá estamos hablando de situaciones en las que la provincia de Chaco empieza a caerse o empieza a mover su estructura económica de forma negativa, cuando empiezan a retirar los recursos económicos desde las coparticipaciones federales. Nosotros tenemos 70 municipios en la provincia. 70. La coparticipación federal es 70 municipios. La coparticipación federal es un recurso económico que viene por derrame, es decir, llega a la provincia del Chaco y se derrama sobre los municipios ese dinero. Esos recursos se les retiró a los municipios, se les retira a los intendentes, se les retira a la provincia. Cuando empieza a achicarse la coparticipación federal, empiezan los grandes problemas, porque mucho de ese dinero iba destinado inclusive a abonar salarios al personal de la administración pública en la gran mayoría de los municipios, pero aparte a sostener infraestructura dentro de los municipios. Y es un dinero que todos sabemos que es un aporte de todas las provincias de la República Argentina a partir de sus propios municipios con impuestos que llegan a la nación, y después eso se redistribuye en porcentajes de acuerdo a lo que está previsto hacerlo para las provincias. Nuevamente ese dinero vuelve a las provincias y se derrama sobre los municipios. Todo eso es un enorme problema. Cuando las provincias empiezan a perder esos recursos, porque nosotros, no te lo digo yo, pero sí lo he leído y he escuchado a personas relacionadas con la economía local plantearlo, cuando nosotros empezamos a ver esta situación, desde el interior de la República Argentina, empezamos a sentir que el gobierno nacional gobierna para Buenos Aires. ¿En qué sentido? Todas las políticas que se llevan adelante no se llevan adelante pensando en el interior profundo de la República Argentina. Se llevan adelante de acuerdo al movimiento económico que se está viendo desde el centralismo. Javier, disculpame. Y ese es el gran problema. Javier, disculpame un minuto. Sí. Yo escucho atentamente lo que estás diciendo de los problemas que tiene Chaco. Ahora,
¿Es Dero el gobernador del Chaco? ¿Estoy equivocado? Sí. ¿Es Dero es uno de los gobernadores más cercanos al presidente Javier Milei? ¿Cómo es que no consigue? ¿Le ha votado todo? ¿Lo acompaña? ¿Es uno de, bueno, ahí fueron en alianza o no? El acuerdo como otros tantos gobernadores de la República Argentina. Sí. Que de repente vos te vas ahora a lo que fue el tratamiento de las leyes en el Senado de la Nación y encontraste que el paquete de leyes que se aprobaron, levantaron la mano los senadores de casi toda la República Argentina, que dependen también de su relación que tienen con los gobernadores. Ahí estuvo. Acá nosotros tuvimos 3 senadores levantando la mano para la aprobación de ese paquete legislativo. A ver, hay un problema con toda esta historia que es el quién cumple con la palabra en todo lo que se planteó en aquel gran pacto de mayo. El gran problema que tenés es que de alguna manera el sector que mayor interés tenía en que se empiecen a aprobar leyes a su beneficio, que era el gobierno nacional, termina siendo quien levanta el pie del acelerador a la hora de mantener y sostener las estructuras provinciales y deja a los gobernadores en llanta con toda esta historia, porque los deja muy mal parados. Los gobernadores dependen también del centralismo del gobierno nacional en muchos aspectos económicos. La provincia del Chaco no tiene una industrialización que permita que la provincia se sostenga por sus propios medios en un 100%. Depende, en cierto modo, de muchos de los recursos que la nación estaba enviando en forma permanente, pero no de ahora, desde siempre. Es decir, no tenemos una provincia que pueda independizarse al 100% de los recursos económicos, porque si bien tenemos un movimiento agrícola ganadero importante, no tenemos una industrialización que nos permita avanzar por nuestros propios medios en todos los aspectos posibles. Necesitan de los recursos nacionales. Te sacan te bajan las coparticipaciones, te sacan, por darte un ejemplo muy rústico, digamos, de algo del día a día, te sacan los subsidios al transporte, por ejemplo, y acá los transportes están empezando a bajar la cabeza y hay empresas que probablemente empiecen a quebrar desde el punto de vista del transporte público de pasajeros. Acá tenés un problema, van a empezar a suspender personal que trabaja en empresas de colectivo porque no tienen cómo pagar los sueldos, cómo sostener su economía, y a partir de todos los problemas que el transporte público se fue generando en el área metropolitana, por ejemplo, Resistencia y alrededores, la gente dejó de tomar colectivos. Entonces tampoco tenés un ingreso en el boleto que puedas decir, bueno, con el boleto sostengo todo, porque tenés que pagar haberes que están muy elevados, haberes muy bajos, pero elevados en cuanto que son personas que han luchado por su salario hasta tal punto que tuvieron un ingreso medianamente superior o mejor al de muchos otros sectores que también son asalariados. Entonces tenés un problema, te estás quedando con problemas de transporte, te está generando todo un conflicto. Acá nosotros, seamos claros con esto, nosotros como trabajadores de prensa, por más que nosotros publiquemos los aplausos, también sabemos lo que son las lágrimas, porque estamos trabajando con los dos sectores. Trabajamos con el gobierno, que por allí te muestra las cosas lindas y las cosas buenas que están haciendo, que son muchas, pero también estamos trabajando con la gente que está encontrándose con un problema cada vez más grande desde el punto de vista no solamente económico, sino también desde el punto de vista de su vida social y pública o privada, pero de alguna manera esa vida que uno acostumbraba a llevar, que ya no la puede llevar por un montón de razones, sobre todo económicas, y estamos viendo el otro lado también, y tenés 50% de sonrisas por el lado de la gestión, pero también tenés 50% de lágrimas por gente que vio que todo se le vino abajo. Entonces tenemos un enorme problema desde el punto de vista social, económico, político, que es muy grande. Es muy grande. Y el gobernador Leandro Esdero, a ver, no sé quién hace la medición porque a mí nunca me lo han preguntado, pero alguien hizo una medición y planteó que el gobernador Leandro Esdero está entre los 4 gobernadores más aceptados o mejor vistos en la República Argentina. No sé quién lo midió, no tengo idea, pero es lo que se está diciendo, que son los números que nosotros tenemos. Bueno. Pero en realidad el gobernador puede tener muy buena imagen, pero hay una realidad nacional que es que nosotros, desde el punto de vista de lo económico, de lo social, se han bajado muchísimo los recursos que tiene cualquier familia en la provincia del Chaco. Bueno. No está fácil, no está fácil. Bueno, Javier, muchísimas gracias por este servicio y que tenga un lindo fin de semana. Como siempre, muy gentil. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande, que tengan una buena jornada y bueno, gracias por todo. Un abrazo a Urias y a toda la gente por aquí. Bueno, gracias. Hasta luego. Javier Muñiz, periodista de Chaco, hablando de no tan solo este hecho sobre el accidente, sino el tema de la situación que se vive fundamentalmente en Resistencia Chaco. En enero
ahora ya no tanto, pues ya no estoy viajando tanto. En enero siempre nosotros estábamos en Corrientes, pues yo hacía el festival del chamamé y justo me tocaba para mi cumpleaños. Y estaba recordando que un cumpleaños de mi hijo lo hicimos en el shopping de Resistencia. Tiene un shopping Resistencia. Y ellos tienen la comunicación del puente. Y mirá lo que pasa en Chaco. Del lado de Corrientes tienen toda la costanera y todas las playas. Sí. Al frente, del otro lado del río, está Chaco. No tienen nada. No tienen costanera, nada. Bueno, ese tema de las inversiones, recordemos que gobernó mucho tiempo Capitanich allí con toda su gente. Y con millones que le daba a Emerenciano Sena y a las famosas orgas, ¿no? Ahí Sí. también se fue mucha plata. Por eso, cuando escucho esto de que la gente Sí. dice, ¿por qué no se da tal cosa? Bueno, porque para atrás elegimos cerrar los ojos ante un montón de cosas, ¿no? Bueno, el amigo Jorge Giacobbe nos ha enviado las emociones que genera